Hola, ¿cómo te va? Bueno, nuevo programa de Geopolítica y Trabajo, programa número 88, Capicúa, ideal cábala para la Copa del Mundo que se está jugando en estos momentos, la Copa del Mundo del Fútbol. Hoy estamos sin Rubén Cortina, que está con tareas sindicales, está muy agitado el momento sindical, pero estamos con nuestro compañero y amigo, el licenciado Manuel Ignacio Carreras. Hola Manuel. Un gusto, Pepe, nuevamente. Muchas gracias a todos por la invitación, por el tiempo. Me imagino que para el programa 100 va a haber un festejo especial. Sí, ya sos como parte de la casa. Algo hay que pensar para los 100 programas, me parece. Sí, es verdad. Tiro la idea nada La más. Copa del Mundo. Uy, ¿también cae justo? No, ¿Después? creo que no. Después me imagino. Sí, pues son varias semanas. En los controles está como todos los miércoles Daniel Martín, que saluda así futboleramente, y en el control de todo está Alejandra Piaggi. Así que hoy vamos a tratar, que hace así con los pulgares. ¿Qué haríamos sin Alejandra? Se desploma todo, básicamente. No, sí. Bueno, y hoy lo que vamos a tratar, Daniel, si pones la imagen de pantalla, lo que vamos, ¿esa es la imagen de pantalla? ¿Por qué? Ahí Tengo está. los anteojos igual para ver de lejos. Vamos a tratar el memorándum entre Irán y Estados Unidos. Vamos a preguntarnos si efectivamente terminó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y bueno, vamos a ver en qué momento estamos. No es un tema absolutamente nada menor. La guerra, si bien fue relativamente corta en los tiempos de hoy, una guerra de 3 meses, como ya duró esta guerra, 3 meses y medio, no es corta de ningún modo. Para nada. Pero además es una guerra que está sucediendo en el corazón mismo de la energía de todo el sistema económico mundial, y creo que fue uno de los problemas o no previstos o no debidamente anticipados, que fue que la interrupción del estrecho de Hormuz finalmente era la bomba atómica de Irán. Irán no tiene una bomba atómica, pero tiene algo más poderoso que una bomba atómica, que puede parar la economía mundial simplemente cortando un estrecho que es casi un estrecho interno, que el estrecho de Hormuz, por donde pasa la mitad del petróleo mundial. Y eso tiró los mercados, no solo los mercados del petróleo, los mercados financieros, e hizo colapsar todas las economías, las monarquías petroleras del Golfo, esas monarquías donde se hizo el mundial anterior, que parecían poco menos que tierras futuristas. Bueno, están todas colapsadas, no saben qué hacer. Ahí venía un antiguo pacto entre Estados Unidos y esas monarquías que las monarquías vendían el petróleo en dólares, el petrodólar, y a cambio Estados Unidos las protegía. Eso también ha entrado en cuestión. Es decir, que estamos en un momento bastante bisagra de los cambios mundiales. Por eso nosotros le llamamos a esto mundo en reconfiguración, un mundo en reconfiguración, porque está reconfigurándose el mundo a nuestros ojos. ¿No, Manuel? Totalmente, un par de perlitas para tirar a tu excelente introducción. Yo lo llamaría, lo estaba pensando en el momento, una especie de bomba financiera, que es a lo que estabas refiriéndote con el caso de Irán, ¿no? Donde no estamos hablando de algo estrictamente bélico, sino tal vez de un instrumento que tiene un efecto hasta a veces mucho más devastador en el largo plazo, claro, por supuesto, ¿no? Más allá de efectos de la radiación, que ahí, bueno, podemos ver cuál es el peor mal para el ser humano, para la humanidad. También remarcar, cuando hablamos de esto que muy bien ponen respecto al memorándum y un acuerdo de paz, que hay veces que hay países que entran en guerra y nunca firman paz. Si mal no recuerdo, pasó eso con Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hay veces que no queda por escrito, sin embargo sigue habiendo un alto al fuego en lo que es la práctica. Pero después, en la teoría, en los papeles, no termina habiendo nada. Es decir, que el conflicto persiste. Claro. Y yo tengo el pensamiento, al menos mi humilde opinión, es que a veces los países, cuando entran en conflicto, a pesar de no plasmarlo a través de un acuerdo, un memorándum o cualquier tipo de documentación respaldatoria para cualquiera de los estados,
la tensión continúa. Y cuando la tensión continúa hace que cualquier chispazo derive en como una guerra en cuotas, que creo que el Papa Francisco en su momento decía, como una especie de guerra en cuotas, ¿no? Entonces me parece que eso es un concepto básico a entender cuando hablamos de esto. A veces la gente mira y dice, hay un acuerdo de paz, listo. No, porque ustedes pónganse en el lugar de otro Estado, por ejemplo el Estado de Israel. Israel va a ver esto como, no lo va a ver como algo tan amigable que Irán pacte con Estados Unidos. No le va a gustar mucho. No le está gustando. No le está gustando y con justa razón, en el sentido desde un lado israelí, si yo estuviese de ese lado, trataría de alguna manera, bueno, que se peleen, ¿no? Porque si no, de alguna manera puede tener efectos negativos sobre Israel. Sí, de acuerdo a la óptica en la cual se Claro que sí. Y es el enemigo principal de Israel. Un poco lo que pasó, que muestra este gráfico. Este gráfico que está en pantalla es un gráfico del JP Morgan que salió hace como un mes y medio más o menos, en donde el JP Morgan muestra un tema que quizás no era del todo tenido en cuenta por los mercados, que es, no importa tanto la cantidad de petróleo que sale por el estrecho de Hormuz, sino como la cantidad de petróleo que hay en las reservas. ¿Por qué? Porque el sistema mundial, las cañerías, el sistema físico, necesita un mínimo para funcionar, un mínimo de petróleo, y el gráfico muestra cómo en junio el sistema físico entraba en estrés y en septiembre directamente colapsaba. El sistema físico, es decir, las cañerías, las refinerías, tienen que tener petróleo adentro para que eso funcione. Si bajaba de una cierta cantidad de 7 millones de barriles, eso colapsaba. Así que justamente en junio, ahora el sistema había empezado a estresarse, más allá del hecho de que había poca nafta y subían los precios. No, había un problema mucho más grave, que es que estaba a punto de romperse las cañerías. Totalmente, sí, no, más primero la fuente es espectacular. Creo que JP Morgan es de las mejores para tomar estos datos en cuanto a recursos energéticos, ¿verdad? Claro. Y el hecho de poder diferenciar de lo que es operativo de lo que es el recurso per se es lo más relevante. Es como cuando vos, por ejemplo, tenés un gran yacimiento de petróleo, pero tiene que ser a través de fracking y vos no tenés la tecnología para hacerlo. Sí, lo tenés, pero no lo podés utilizar. Y si lo podés utilizar, claro, es a través de otro país que te brinda esa herramienta, lo cual obviamente no es lo mismo que lo haga el propio país. Así que bueno, de algún modo estamos en ese momento. Había que parar la guerra sí o sí, porque los mercados estaban totalmente desquiciados. Se había parado las cadenas de suministro, las cadenas de valor, y superábamos el momento de estrés y empezábamos a entrar en el momento de un colapso energético total. Colapso energético total significa ciudades oscuras, paralización de la producción mundial, hambrunas, internet que dejara de funcionar, aviones. Efectos devastadores y de cosas que tal vez uno cree que están en la vida rutinaria, por supuesto, que uno no se imagina sin ello. Es como cuando una persona se muda, más importante que la heladera es que haya wifi, ¿verdad? Entonces, cuando se empiezan a cortar ese tipo de elementos, uno empieza a entender de por qué estas crisis, que lo hablamos varias veces, tienen efectos devastadores, son muy grandes. Y me parece que en cuanto al petróleo y un problema energético importante, al afectar, como bien decís, toda la cadena de suministro, bueno, me parece que hace a los Estados-nación replantear a los grandes decisores de, bueno, qué es lo que tienen que hacer de acá en adelante para evitar un efecto colateral masivo. Así que bueno, muchos observadores están diciendo que bueno, finalmente no eran los misiles tan importantes, no eran los drones tan importantes. Lo que era realmente importante es que Irán podía cortar el estrecho de Hormuz, y cortar el estrecho de Hormuz era una bomba atómica. Exacto. Tenía el poder de una bomba. No necesita una bomba atómica Irán. Y eso obligó a Estados Unidos a buscar un acuerdo y cerrar un acuerdo. Claro, como bien dice JP Morgan, que es la ilusión de la plenitud, ¿no? Como yo creo que estoy totalmente abastecido, cuando en realidad si yo no puedo proveer y no puedo de alguna manera monetizar esa ventaja que yo tengo, te termina sirviendo de poco y nada. Te le sirve al otro, pero más que uno mismo. Eso es clarísimo. El otro dato interesante es que inmediatamente que anticiparon que había un acuerdo, incluso antes de que ese acuerdo estuviera escrito,
acá ven el precio del petróleo en el último mes. Claro. El precio venía ahí alrededor de 90, 95, 100, entre 90 y 100. Y cuando anuncia Trump anuncia el 10 de junio que había entrado en fase final el acuerdo con la guerra de Irán, sí. Y 4 días después anuncian el acuerdo y ahí vos ves cómo cayó 74. De 95 a 74. Hoy está en 74, el Brent, petróleo Brent, y había arrancado la guerra con 65. Es decir, todavía es un poquito más alto que al comienzo, que antes de la guerra, pero claramente está volviendo al nivel de 65. Claro, para el que no comprenda lo que es cuando se calcula en cuanto al barril de Brent, es una medida que se toma para dar una referencia al precio de petróleo, ¿no? Por supuesto que en cada lugar, en lo que es respecto a oferta y demanda, va a ir cambiando. Pero ese gráfico es buenísimo, Pepe, porque realmente demuestra de cómo suele pasar, ¿no? Que cuando hay un cierto tipo de entendimiento entre países que tienen injerencia directa sobre un producto concreto, los mercados se calman y por ende el precio va a tender a bajar. Claro. Eso es natural. Como cuando explota la guerra, el precio empieza a subir, bueno, si hay más paz, comienza a bajar. No siempre cuando sigue habiendo consumidores, pero en este caso, al bajar muchísimo el consumo por los precios, bueno, en este caso fue clarísimo. Es clarísimo y empieza a bajar y eso es un gran alivio para millones de personas. Incluso hay algunos momentos oscuros en la guerra cuando Trump anunciaba algo y los precios subían y había gente, viste que hay varias investigaciones en Estados Unidos y no hubo negociación de información, porque 10 minutos antes había grandes fondos que habían invertido millones de dólares y que hicieron fortunas en minutos simplemente por un anuncio de Trump o por una bomba que sucedió en tal lugar y se hicieron fortunas, ¿no? Se hicieron y se perdieron fortunas en esta guerra, porque la bolsa fue para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Sí, es cierto eso. Así que bueno, 14 puntos son. 14 puntos. Bueno, podríamos estar, creo que hasta la noche viendo cada uno de estos. Sí, pero queda bastante claro qué es lo que pasó, porque el primero obviamente es alto el fuego. Sí. Obvio, un acuerdo de paz. En realidad no es un acuerdo de paz, es un memorándum de entendimiento para lograr en 60 días un acuerdo de paz. Ese es el nombre completo, nombre y apellido. En términos de mundial, podemos decir que es como una pausa de rehidratación. Rehidratación. Es una pausa de hidratación, como diciendo, no terminó ni el primer tiempo todavía, pero es en ese momento, bueno, para que el técnico dé indicaciones, en este caso es para que la negociación avance, ¿no? Se llama Memorándum de Islamabad porque se hizo en la ciudad de Islamabad, ciudad de Alá, ciudad del Islam, capital de Pakistán. Y Pepe, algo importante, digo, el alto al fuego, porque es relevante, y le digo a nuestros espectadores, en cualquier tipo de conflicto bélico, si uno no hace un alto al fuego y empieza a negociar en el medio del conflicto, lo que sucede es que cualquier tipo de escalada o baja importante que tenga un lado o el otro afecta la negociación. Esa es la razón por la cual se frena. O sea, parece algo lógico, pero uno dice, bueno, ¿por qué no siguen peleando? Total, los que deciden no están peleando técnicamente, claro, las cabezas. El problema es que sucede algo, te bajan una base de operaciones en un lugar clave y te rompió la negociación. Y te rompió la negociación. Por eso siempre es importante, y aclaro, y lo digo siempre en mis clases, el alto al fuego es el primer paso para una negociación. El acuerdo dice alto al fuego en todos los frentes, incluido Israel, incluido el Líbano, porque Israel está atacando el Líbano. Y ese es el punto más débil en lo que estabas diciendo vos recién, porque el domingo hubo un ataque de Israel en el Líbano con varios muertos, incluso muertos israelíes, y eso afecta, ahí estuvo a punto de retirarse Irán de las negociaciones, porque Israel no firma el acuerdo, pero está incluido en el acuerdo. Y otra cosa importante, ¿te acordás, Pepe, que en otro programa yo les contaba que la organización del ejército iraní es de bastante independencia de cada cuerpo, ¿no? Y eso, si bien hay una bajada general de alto al fuego, corre cierto peligro. No es como en Estados Unidos, tal vez, que lo que dice Trump, hay una bajada de línea más clara. Acá puede suceder que, de acuerdo a esa independencia que tiene cada corp, digamos,
puede llegar algún error que trunque esto. Pero bueno, creo que es un dato como para darlo. Así que bueno, básicamente sí hay en este momento un alto el fuego con este asunto del Líbano, donde está ahí en el medio, pero bueno, sí están, no se están atacando en este momento de ninguno de los dos lados, así que eso se... El punto número 2 es un punto genérico de integridad territorial, de que ninguno, básicamente están hablando de Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Israel tienen que respetar la integridad territorial de Irán. El punto número 3 es importante, 60 días para negociar un pacto final. Esos 60 días empezaron el domingo o el sábado en Suiza. Yo tengo un dibujito por acá, creo. Ahí está. Esto es la mesa donde empezaron a negociar las dos partes. Fíjate que está la bandera estadounidense de un lado, la bandera iraní del otro lado, y en el medio las banderas de Omán y de Pakistán, que son los países que están ganando en esto muchísimo. Totalmente. Pakistán más del lado estadounidense, Omán más del lado iraní. Hace tiempo que Pakistán, creo que una vez lo hablábamos también, no hace falta repetir la historia de Pakistán, pero en su momento estaba enemistado con Estados Unidos y después empezó a convertirse en un aliado, ¿no? Y acá está lo que hablamos de cómo se va reconfigurando el mundo, porque Pakistán está enemistado con India. India supuestamente era el cuchillo que mete Occidente para complicar a China. Pero si si Estados Unidos va a apoyar a Pakistán, India se va a mover hacia China. Bueno, entonces todo el tablero se está moviendo. Y a la vez China hacia con Pakistán para contrabalancear a India. Bueno, es fantástico las relaciones internacionales, y algo que quería remarcar, Pepe, me parece relevante, es a mi criterio, cuando dice 60 días, creo que es un tiempo justo, porque un mes es muy poco y 90 días para una escalada de este tipo es mucho. Entonces 60 días es un tiempo justo donde hay tiempo suficiente. Obviamente son cuestiones que ajena a nosotros, que deben ser complejísimas, ¿no? Un montón de elementos que uno no tiene, que hasta ni la prensa debe saber, pero que tienen que pactarse. Hasta los famosos acuerdos secretos, ¿no? Cosas de palabra que yo creo que en relaciones internacionales tiene que tener mucha confianza para un mandatario de otro país ponerlo de palabra. Ahí en este momento, ahí están el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que están en Suiza, y está el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, es decir, que representaciones de altísimo nivel. Y aparentemente, si bien ha habido dificultades porque el alto el fuego no es absoluto por el tema del Líbano, pero bueno, empezó el domingo, lunes, martes, hoy estamos a miércoles, ya hace 3 días que están negociando, ya han llegado a algunos acuerdos, ya tienen una hoja de ruta para ir debatiendo, ya Estados Unidos le devolvió a Irán los fondos que tenía congelados. Ya Estados Unidos empezó a hacer las tratativas para que las sanciones, que tienen años, las sanciones contra Irán, levantar las sanciones contra Irán e irlas compensando antes de que estén legalmente. Es decir... No, y algo que remarco respecto a lo que dijiste, Pepe, que me parece que es curioso. Tal vez cuando estamos en Latinoamérica no lo valoramos tanto. Pero fíjate en Estados Unidos cómo el rol del vicepresidente es fundamental en relaciones exteriores. Fundamental. De hecho, para mí hay un montón de ejemplos históricos. No voy a empezar a hablar de esto porque voy a tardar mucho. Pero siempre recuerdo el rol que tuvo Nixon cuando era vicepresidente de Eisenhower. Él era clave. Viajaba por todo el mundo. Él trataba de generar conexiones genuinas constantemente. Es un rol más importante que el que tenemos en Argentina. El que tenemos acá o la mayoría de los países latinos. En Estados Unidos realmente, más allá que ellos tienen un secretario de Estado que sería equivalente a nuestro canciller, para explicarlo bien, Rubio, pero que es Marco Rubio, que tiene, bueno, que por cierto Marco Rubio también tiene un interés muy, muy particular en lo que es el caso de Cuba, que ese es otro caso, pero yo siento que los temas de alto nivel, el lío va para el que escucha, ¿no? El que nos está viendo, van a ver mucho al vicepresidente de Estados Unidos, porque realmente ellos así conciben, como que el vicepresidente en la práctica termina teniendo muchísima injerencia o representación de muy alto nivel en política internacional. Es verdad.
Muy importante. Cuando estaba Vance, quiere decir que esto va en serio, más que a veces para algunos que esté el secretario de Estado. Y el vicepresidente es muchas veces el candidato a futuro presidente. Sí, lo suelen preparar así. Se habla mucho de Vance. Pasó con Bush, con Bush padre, ¿verdad? Cuando era vice de Reagan. Bueno, sí. Nixon, de Eisenhower. Sí. Hay muchos casos de vices que se han candidateado y la realidad es que los que no le ha ido muy bien en campaña, la realidad es que tenían cierta popularidad. Porque, sí. Y eso ahora viene de la administración. En este diario que está ahí, un titular del País, es Vance el que dice, le dice a Israel, no me metería con el único aliado poderoso que me queda, ¿no? Le está diciendo, ustedes el único aliado poderoso que tienen es Estados Unidos, no se metan con el único aliado poderoso que queda. ¿Por qué? Porque si Israel no deja de atacar el Líbano, se cae la negociación en la que Vance es la cabeza. Esto se aplica a algo que pasa a nivel personal del ser humano, que es aceptar que la realidad no es tal cual como la querés y llevándolo al plano internacional. Israel, por supuesto, que no debe querer que Estados Unidos se acerque a Irán, que haya algún tipo de tregua o de memorándum. Sin embargo, tiene que entender que esto es una realidad e Irán es un país muy relevante en Medio Oriente como para que esto se dilate de manera infinita. Entonces Israel va a tener que reposicionar su postura y como lo que dice Vance, yo estoy totalmente de acuerdo. Israel no puede ponerse en contra de Estados Unidos porque no hay ningún país, y esto quiero ser muy claro, que tenga la capacidad militar y logística. El otro día estuve mirando muy brevemente un video que explicaba de qué pasaría si la OTAN se queda sin Estados Unidos. No solamente pierde la capacidad armamentística, sino de logística. Lo que es mover de un lado hacia el otro, eso no lo puede hacer España u otro país que también aporta. Entonces, si vos perdés capacidad militar, perdés logística, bueno, la Unión Europea, además otra cosa, la Unión Europea tendrá el mismo nivel de interés que Estados Unidos en Israel, no lo sabemos. Yo creo que menos, entonces es un rival que no podés perder. Así que bueno, entonces, tercer punto, 60 días. En 60 días tenemos que llegar a un pacto final. Cuarto punto, Estados Unidos tiene que desbloquear el estrecho de Hormuz. Sí. Lo desbloqueó. Quinto punto, Irán tiene que tener el estrecho de Hormuz libre de costos, es decir, sin cobrar peaje durante 60 días. Está pasando. Interesante este punto, porque implícitamente lo que está diciendo es, después de 60 días, ya podés cobrar. Claro. Sí, no me parece mal, la verdad, 60 días en cuanto a libertad de no cobrar, porque condice con los 60 días para el pacto final, ¿se entiende? Si fuese 30, 90, claro, ¿por qué disparía? Entonces un poco lo empalmaron y dijeron, bueno, durante este tiempo... No metamos cosas raras. Claro, en ese tiempo se va a dar libertad. Punto 5 está más que claro y que estoy de acuerdo. Punto 6. También, Estados Unidos le tiene que dar 300, tiene que hacer un plan, dice el punto, tiene que hacer un plan para darle... entre Estados Unidos y sus aliados tienen que hacer un plan para darle $300.000 millones para la reconstrucción de Irán. Ahí hubo discusiones porque Trump dijo no, eso es mentira, nosotros no tenemos que dar, pero bueno, el punto dice eso. Sí, es debatible, entiendo el punto de Trump de por qué no tiene que darlo, porque en una guerra, digamos, los dos establecen acciones ofensivas. Ahora, el tema es cuando sucede en tu territorio, pasó también en Alemania atacó, pero bueno, también el plan Marshall era reestructurar Alemania, y Alemania fue la que atacó, pero... Cuando es en tu terreno y vos perdés, no solamente en cuanto a la parte agrícola, sino en lo industrial, muchísimos sectores de la economía se ven afectados en una guerra. Entonces, tiene sentido. Por supuesto, no sé si el monto es el indicado o no, pero por algo se arregló. Tal vez es mucho más lo que necesitan y se pactó eso. Bueno. Los puntos 7 y 10 son fin de las sanciones ya. Mientras se hace el trámite, que es un trámite legal, porque algunas son sanciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos tiene que dar exenciones para que Israel no sufra la continuidad de las sanciones. Así que otro interesante, porque gran parte de la caída económica de Irán en las últimas décadas tuvo que ver con las sanciones. Punto 8. Irán se compromete a no tener armas nucleares. Polémico el punto 8.
No por no creer en Irán, sino que hay mucha suspicacia en ese punto. Yo acá me pongo, Pepe, en un punto neutral. No creo, como dice Estados Unidos, de que realmente ya les están armando, y tampoco creo que Irán dice que no estamos haciendo nada, solamente reactores para energía. Yo creo que es un punto medio, ¿no? Donde algo están haciendo, lo ocultan, Estados Unidos quiere mostrarlo, y para mí vira, no sé qué opinas al respecto, pero yo creo que vira por ahí. Como te digo, acá no hay ni héroes ni villanos, simplemente son conflictos de intereses. Una ¿no? cosa interesante es que este punto, que es el 8, Sí. no está incluido en los puntos preferenciales a ser discutidos. Porque es el más inchequeable en algún punto. Irán se compromete ahí. Bueno, hay que ver qué está establecido en el cual no puede hacer, cómo se lo va a controlar. En su momento tenían veedores internacionales de la organización que dirige Grossi, ¿verdad? Claro, pero se fueron de ahí. Pero se fueron de ahí, entonces, y de hecho Grossi había dicho que no, me parece, ¿no? Me estoy equivocando. ¿Que no qué? Que no había. Que no había. Que no había, lo había, pero bueno, viste, hay de todo. Pero interesante que parte de los 14 puntos, uno de los 14 puntos es la orden, cuando se negocia en estos 60 días, cuál va a ser el orden en que se van a discutir los temas. Ajá. Y el orden son puntos 1, 4, 5, 10 y 11. Recién después de que se discuten esos y se acuerdan sobre esos puntos, pasamos a discutir sobre armas nucleares. 1, 4, 5, 10 y 11. Es decir, alto el fuego, Hormuz, el 10 es las sanciones y el 11 es descongelar los activos, que todavía no hablamos. Está bien, lo más inmediato. Lo más inmediato. Recién después empezamos a hablar del uranio enriquecido y qué hacemos con el tema ese. Los puntos 9, 12 y 13 son de forma, seguimiento, mantener el status quo. El 11 es muy importante. El 11 es descongelamiento inmediato de los activos iraníes en poder de Estados Unidos. No, fundamental. Eso es como agua en el desierto para realmente. Así que ya se lo devolvieron. Sí, eso es fundamental. Y finalmente el número 14 dice, bueno, todo esto tiene que ser ratificado por una resolución de las Naciones Unidas. Ese creo que tal vez es uno de los puntos más flojos, porque... Bueno, pero fortalecer las Naciones Unidas no está mal. No, fortalecer y darle llevarlo un ahí. sello. Yo no creo que sea, a mi criterio no creo que sea un sello súper fuerte. Me parece que la mayor fortaleza es el compromiso de estas dos naciones muy fuertes, realmente, porque a veces se desprestigia un poco Irán, pero por supuesto... Me imagino detrás de esa cláusula número 14 a China, me lo imagino. Seguramente, porque vos necesitas un garante atrás, o Rusia, pero no hay muchas más opciones. O sea, realmente es o China o Rusia, tenés que tenerla atrás garantizando China eso. estuvo muy atrás. Necesitas otro fuerte que te lo valide, porque si vos no controlás este tipo de acuerdos, después no se cumplen. Del otro lado va a haber un reclamo, y no solo un reclamo, sino una represalia por no cumplirlo. ¿Te acordás cuando hablábamos del tema de lo que es la OTAN, de cómo la expansión de la OTAN no quedó del todo claro, que había grises, gente se dedicaba a estudiar realmente si estaba establecido por Estados Unidos o no, si Rusia dijo la verdad? Bueno, en estos casos me parece que, como en la vida, hay que ser muy claros. Y cuanto más claro esté lo que pusieron en el memorándum, para mejor, sobre todo con plazos como los están poniendo. Así que bueno, estos son los 14 puntos. Sí. Esto es lo que tenemos, lo que hoy está. Está firmado, está establecido y hoy están efectivamente negociando en Suiza, ahí frente al lago, a los lagos suizos. Sí. Tan majestuosos. ¿Sabes qué están negociando realmente, veremos. Me llama la Hay atención. mucho escepticismo. Totalmente, y me llama mucho la atención que sean 14. ¿No son 14 los puntos de Wilson que pone en la Primera Guerra Mundial o eran más? Yo pensé también. Yo pensé en los 14 puntos de Wilson. Dije, ¿por qué 14? A mí me gusta más que sean 10. En la Primera Guerra Mundial. Claro, a mí me gusta más que sean 10. Tal vez no sé si por los mandamientos. Bueno, está el 11avo después, pero... Yo me acordaba de los 14 puntos de Wilson, ¿no? Y después no sé si te acordás, Pepe, es el consenso de Washington. ¿Cuántos puntos eran? Me acuerdo, ¿viste? Pero no, es como verdad. Eran menos, pero digo, parece algo con el 14, digamos, ¿por qué esa cantidad de puntos? Pero igualmente, más allá del número y el paralelismo con Woodrow Wilson, la realidad es que siempre tienen que ser lo más breve posible, porque un acuerdo así, que sean 100 puntos... No, la verdad que no tiene sentido. Es bastante sorprendente y acá hay que aplaudir el rol de Pakistán y de Omán,
Sí, Oman muy bien. Y me parece que mucha gente habla del papel de China detrás de esto. China es un país que, a diferencia de Rusia, Rusia está en una guerra y es bastante belicista. Sí, China sí. es bastante poco belicista, no se le recuerdan guerras. Las guerras que se le recuerdan a China son guerras que tienen que ver con sus fronteras y con cuando fue invadida por los japoneses. Sí, pero yo creo, comentario aparte de China, si bien creo que tiene un perfil mucho más pacífico que otros países, también creo que su contexto lo llevó a no guerras de gran escala, salvo contra los japoneses. Porque fíjate, una opción sería Rusia. Más allá que Rusia en la Guerra Fría, si muchos no saben, en su momento puso gran parte de su ejército justamente en el este, ¿verdad? Para poder protegerse de China. La realidad es que lo que yo siento es, al no tener cerca un gran rival militar, estoy descartando Rusia, o sea, la India, aquellos países limítrofes, creo que eso llevó tampoco a entrar en guerra. Por eso contra quien pelea es contra un gran rival militar que tenía cerca, que era Japón. Entonces, a mi entender, es la respuesta con dos partes. Por un lado, es una tendencia mucho más pacífica. Por el otro, es también los vecinos que tiene. Y un tercer argumento te sumo, porque con eso vas a decir, bueno, Manuel, pero Estados Unidos tiene a México y a Canadá. También tiene rivales poco fuertes. Bueno, China nunca tuvo ese ánimo de expansionismo a nivel militar. Claro, tiene poco expansionismo. Pero sí después en lo económico. Porque cuando ve el mapa económico, uno ve que ahí le pelea de palo y palo a Estados Unidos. Pero bélicamente no lo hizo, pero ¿por qué? Mi explicación es porque entró tarde. Es decir, empezó a aparecer o a surgir con mucha más fuerza a nivel mundial recién siglo XX. Mucho antes de la repartija que se hicieron en los países europeos hace mucho tiempo. Entonces yo pero creo en realidad, que pues China fue la primera potencia mundial hasta el siglo XIX. Sí, eso es cierto. Y ahí están las guerras del opio. Pero la guerra del opio tampoco fue una guerra que inició China, es una guerra que inició Inglaterra. Porque China no quería que se vendiera opio en su país. Y Inglaterra quería vender opio a toda costa a los chinos. Entonces le inicia una guerra. Pero si hay pocas guerras, hay una guerra contra los vietnamitas, no los quieren nada los chinos porque los chinos invadieron Vietnam. Sí, también. Sí, los vietnamitas pelean contra los franceses, contra los chinos y contra los norteamericanos. Sí. ¿Sabes qué? Esta es una pregunta que tengo, pero tendría que buscarla, ¿no? Pero lo dejo como para que el público lo busque. Yo no sé, empiezo a asociar, si bien es verdad lo que dijiste, que China en las guerras del opio no quería el consumo del opio en China, imagino por un tema lógico de tal vez lo que es, no sé, si afecte la racionalidad o el pensamiento del ser humano, o si no también tal vez vincularlo con el pensamiento de Confucio, porque yo creo que debe haber un vínculo ahí, lo que es el pensamiento chino y ese tipo de droga en particular, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo como para pensarlo, de por qué también no lo querían. Pero bueno, más allá de eso, fue una guerra que recuerdo haberla estudiado, que marcó mucho la diferencia tecnológica. Se mostraba mucho. Se mostraba mucho la diferencia tecnológica europea respecto de China. En realidad, tecnológicamente, China todavía era más avanzado que Inglaterra. Pero en cuanto a las armas, la tecnología militar, lo que se especializó mucho. La tecnología militar estaba. En general, Europa y sobre todo Inglaterra se especializó. Sí. Lo dice, no me acuerdo quién, pero alguien muy importante que dice. Cuando ellos inician las guerras contra los países asiáticos, contra India, contra Bangladesh, dice, fue muy fácil ganarles porque lo único que teníamos que hacer era apuntar nuestros cañones a los centros comerciales de ellos, que no estaban defendidos. Entonces les ganamos facilísimo. Es decir, Oriente tiene poca inversión en armas y mucha inversión en comercio. Por Occidente, mucha inversión en armas y menos inversión en comercio. Además, un tema lógico acá no es que los chinos sean peores que los ingleses, es un tema de experiencia. Los ingleses tuvieron que prepararse para enfrentar la gran armada de Napoleón. Entonces, con toda esa experiencia detrás, ya sabés cómo afrontar una guerra, cosa que en Oriente era totalmente diferente. Sí. Europa es muy belicista, ¿eh? Sí. Y está muy dividida, ¿viste? Cada país tiene un idioma distinto. Eso no es tan habitual. Totalmente. Eso no es tan habitual. Bueno, entonces, estos son los 14 puntos. Esto es lo que hay. Hay mucho escepticismo. Bueno, hay una cosa impresionante que es, a ver si encuentro, mirá. Tapa del New York Times. Del New York Times. Bueno, Trump odia el New York Times. Pero hay que largar una tapa así, que dice, el presidente Trump perdió esta guerra al día siguiente del acuerdo.
Sí, tremendo. No, obviamente no coincido, pero entiendo el mensaje que quieren dar como diciendo... o sea, entiendo el mensaje. Lo que quieren decir es, Trump asumió con una postura de esto, o como pasaba con Rusia, ¿no? De esto lo soluciono fácil, esto lo soluciono fácil, y ahora se ve como una señal de debilidad, como estás cediendo, estás perdiendo. Yo no sé si realmente está perdiendo, pero sí puedo afirmar que no está ganando como se creía el gobierno norteamericano. Eso está clarísimo. Obama también salió, otro expresidente de Estados Unidos, también salió a hacer declaraciones, porque Obama había firmado un acuerdo con Irán en el año nuclear. 2013, creo, 2014. El acuerdo nuclear. Un acuerdo muy parecido, pero el acuerdo, lo que hizo Obama, pero mi acuerdo era mejor. Dice, porque vos acá le estás dando más cosas de lo que le dábamos nosotros. Sí. Y Trump después lo criticó, que era de los peores acuerdos de la historia de Estados Unidos. Él lo dejó sin efecto. Ese acuerdo estaba... Sí, lo dejó sin efecto. Él lo dejó sin efecto. Así que es medio paradójico que finalmente Trump haya tenido que hacer una guerra en donde finalmente llegó a un acuerdo que es menos que el acuerdo que había firmado Obama sin guerra. Me hace acordar a otro punto donde discrepan mucho las administraciones Trump y Obama, otro es con el caso de Cuba. En el caso de Cuba con Obama ya tiene un acercamiento mucho más grande. Claro, bueno, Obama estuvo a punto. Hasta creo, si mal no recuerdo, cuando digo si mal no recuerdo es porque puedo errar, pero no sé si en su momento Obama había permitido el envío de remesas también de los cubanos a sus familiares en Estados Unidos. Son políticas diferentes, ¿no?, que se van adoptando. No creo que haya algunas correctas o incorrectas. Pero bueno, el caso de Cuba es un caso aparte, ¿no? Como para ver en otro momento. Así que bueno, mucho escepticismo, ya te digo, principalmente porque no está del todo claro que, por supuesto, Israel no le gusta. Creo que tengo por acá algo de Israel. No, claro que no le gusta, eso es que es clarísimo eso. El acuerdo de paz en Irán agrava la brecha entre Estados Unidos e Israel, esto es evidente. Así que está el tema de Israel, está el tema de que el propio a Trump lo hemos visto hacer tantas declaraciones en estos 3 meses de guerra, desde que iba a aniquilar en una noche a una civilización, hasta que los iraníes son excelentes negociadores y buenísima gente. Se ha ido tanto un extremo al otro que nadie puede saber si esta última decisión, que es la de apoyar un proceso de paz, es cierta. Por ahí es una trampa, es ganar tiempo o lo que sea. Así que, y por el lado de iraní, lo mismo. Es muy probable que Irán no renuncie a alguna de las cosas que vos mencionabas, la posibilidad de tener una bomba atómica. Está todo pendiente del enriquecimiento de uranio ahí. Y bueno, la bomba atómica de Irán creo que viene potencialmente por todas estas amenazas y además porque su principal enemigo tiene una bomba atómica, que es Israel. También, y me parece bastante prudente la hipótesis que decís, Pepe, respecto de tomarlo como una especie de tiempo, no sé si para repensar, pero generalmente para ganar tiempo sería en realidad la frase, para pensar en una estrategia alternativa, porque yo creo que algún político de Estados Unidos un poco más anti-Irán no le debe gustar este acuerdo para nada, hasta debe ser crítico de Trump por haberlo hecho y debe estar recibiendo críticas en el Congreso. Ahí hay una cosa interesantísima que es la división o el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Sí. Emiratos Árabes adoptó una postura totalmente anti-Irán e incluso atacó a Irán y se acercó mucho a Estados Unidos. A Arabia Saudita todo lo contrario. Arabia Saudita le dio su apoyo moral a Irán, no se metió en la guerra y ahora está tratando de ver cómo articular con Irán para dar una nueva estabilidad a la región, porque la región ha quedado devastada. Hoy ya nadie va a hacer más turismo ahí, ya nadie va a invertir un peso en hoteles. Entonces, y además los fondos, ellos tienen fondos soberanos, todo ese petróleo enorme que tienen, integraba grandes fondos soberanos que son grandes inversores de clubes de fútbol en Inglaterra y de trenes de alta velocidad en Estados Unidos. Bueno, Arabia Saudita está revirtiendo ese camino para usar esos fondos internamente para generar industria, para generar otro tipo de economía, y se está acercando a Irán.
Te doy mi hipótesis, Pepe, por qué para mí pasa eso. Mi hipótesis, ¿eh? O sea, esto es mío, puedo errar, puedo acertar. Bueno, para eso estamos. Pero mi hipótesis es la siguiente. ¿Sabes por qué yo creo que Arabia Saudita tiene esa postura un poco más pro Irán y no tanto en contra como Emiratos Árabes? Para un tema de potencialidad militar y económica. Arabia Saudita, a mi criterio, no digo que compite en otra liga, pero es bastante más fuerte. Es consciente también tanto Bin Salman como lo que es la cúpula, más allá que es una monarquía absoluta, respecto a lo que es el manejo de los recursos, ¿no? Ya están pensando en ciudades nuevas que no dependan del petróleo. Es decir, es un país que se fue convirtiendo cada vez más independiente de Estados Unidos. No sé si sabían la historia, pero en su momento la empresa Aramco era una fusión un poco de Estados Unidos y los saudíes, hasta que al final la nacionalizan, la dejan totalmente de ellos. Con eso Arabia Saudita crece y al ser más fuerte tu dependencia decrece. En cambio, Emiratos Árabes, más allá de que no dejan de ser Emiratos, creo que son 7, me parece, si no me estoy equivocando, 7 Emiratos distintos, unidos, aún así no llegan, a mi criterio, a esa fuerza que tiene a nivel macroeconómico, político, militar de Arabia Saudita. Por eso es que Arabia Saudita puede hacer lo que está haciendo. En cambio, Emiratos Árabes van más en contra de Irán, porque a veces yo hablaba de esto en clase, ¿no? Con una especie de superclásico del mundo musulmán, Arabia Saudita e Irán, uno sunita y otro chiita, pero porque tienen la capacidad. Emiratos Árabes está un poco más abajo. Entonces, esa es mi interpretación y mi explicación claramente de por qué se da eso. Pero bueno, el caso de Aramco, búsquenlo, que es interesantísimo. Son cambios enormes porque el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para vender el petróleo en dólares es la base del orden mundial actual. Y del dólar como moneda. Hay una frase muy interesante que dice Trump cuando le dicen, pero le va a devolver los fondos incautados a Irán. Y Trump dice, tenemos que devolver los fondos incautados a Irán porque esos son dólares. Claro. Y si nosotros no lo devolvemos, se afecta al dólar como moneda hegemónica. No, y además es todo un flujo de monedas que vos lo vas frenando en algún punto. O sea, tiene que ver también con... Se achica el dólar. No, claro, además seguir teniendo en conflicto el estrecho de Hormuz afecta la economía mundial. Pasa que hay algunos analistas que lo ven solamente de una parte, como diciendo, yo pierdo, pero el otro pierde más. Perfecto, entiendo esa modalidad. Pero a veces vos tenés que verla con que tal vez vos ganas más que el otro también gana, pero eso no quiere decir que sea negativo. Ese es el error que cometen muchos, me parece, estadistas en el mundo, que es priorizar a que el otro le vaya peor que a uno. Y por eso no tomás una medida. Cuando a veces, acá creo que Estados Unidos, para mí está haciendo lo correcto. Lo correcto, no digo los 14 puntos, pues desconozco y no estoy adentro, pero sinceramente me parece que va por ese lado exclusivamente. Hay que ver qué pasa con los BRICS. Se dijo mucho en su momento que la guerra esta perjudicaba mucho a los BRICS. Claro. Porque tomaba poder el ala más belicista de los BRICS, más radical, y se debilitaba el ala más diplomática de los BRICS. Y hay que tener en cuenta que en los BRICS están Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Irán. Sí. Y que gracias a los esfuerzos chinos, Arabia Saudita e Irán habían llegado a un pacto histórico hace 1 o 2 años. Así que hay que ver qué pasa con los BRICS. También, mi opinión es esa primera sensación de que los BRICS se debilitaban, si bien no es falsa, porque el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes, Irán, es dentro de los BRICS. Sí. Pero da la sensación que la paz ayuda a los BRICS más que, a no debilitarse tanto, por lo menos. Porque ralea un poco al sector más belicista de los BRICS. Porque obviamente Irán tiene un sector más belicista, Rusia tiene una política mucho más belicista que China. Sí. Entonces la guerra fortalece al sector belicista. Totalmente. Y que tiene la paz fortalece. Acá el que no tiene la capacidad, por supuesto. Y la paz fortalece al sector diplomático. No, yo creo que, un comentario aparte que creo que ya lo hablábamos. Antes de la ampliación de los BRICS, si dejamos solo los BRICS, para mí hay, como podríamos decirlo,
varias categorías. Creo que en una categoría más alta están China y Rusia. Creo que abajo está la India, después Brasil y último Sudáfrica, ¿no? Si hacemos como un ranking, creo, en países en cuanto a injerencia mundial, ¿no? Si hablamos de economía, obviamente que es China, y si es en la parte militar, es Rusia y China. Ahora, esta expansión de los BRICS, que es bastante reciente, de hace algunos años, a mí me parece muy acertado haber incluido a Arabia Saudita y Irán, justamente por lo que vemos en este caso, ¿verdad? Cuando dos potencias de Medio Oriente, aclaro, ¿no? Tiene algún conflicto en particular, integrar un propio espacio genera dos cuestiones. Primero, puede haber más discrepancia en la toma de decisiones, pero por otro lado, a veces te puede unir a decisiones comunes. ¿Por qué compartís el espacio? Te obliga al diálogo. Claro. Vos ya no tenés que convocarlo. Claro. Ya de por sí, aunque no mandes a tu máximo representante, alguien tiene que estar ahí representando, dando una voz. Y entiendo que los intereses son disímiles. Cada uno acá puja por lo suyo. Eso siempre lo digo. No hay héroes, villanos, malos o buenos. Simplemente tratan de defender su propio interés. A veces del pueblo, a veces no del pueblo. Pero van por lo que es a favor de un Estado-nación. En los BRICS está India, por supuesto, muy importante. Claro, y en este conflicto India fue una parte importante. Más bien... no te digo de traición, los iraníes decían que los indios habían traicionado a Irán. Pero bueno, tuvieron un rol cuestionado en la guerra por tener una posición un poco... A Irán le unen un barco que había ido a una exhibición en la India y da toda la sensación de que el hundimiento ese contó de algún modo con información india para que hundan el barco. Es decir, India no quedó del todo bien parado en esta guerra. Está Indonesia también en los BRICS. Sí. Indonesia es un país interesante porque Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. Y jugó algún rol Indonesia acá en pro de la paz y acercando posiciones. Así que bueno, habrá que ver. Al principio, bueno, hay distintas opiniones. Hay algunas opiniones que están diciendo que los BRICS quedan muy dañados de la guerra, principalmente porque se pelearon en la guerra, entraron miembros de los BRICS de un lado y del otro lado. Pepe, en un momento dijiste que de una traición, que se acusaba una traición de India, ¿hacia qué país? Hacia Irán. Hacia Irán. Bueno, en este caso a mí me surge un ejemplo histórico que suelo dar. Traición siempre es de alguien que, por supuesto, no te imaginas que tiene esa actitud, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de traición, yo no lo vería en efectos de esa palabra, sino simplemente que el interés comienza a modificarse o el contexto modificó. Y ahí cambio mi actitud. Y con esto cierro, pues sé que nos queda poco tiempo. Una de las alianzas más históricas y que perduró por siglos fue la de Portugal con Inglaterra. Si ustedes ven la historia, van a ver que casi nunca se pelean. Y Portugal en ese momento era potencia. Y uno dice, ¿por qué nunca se pelean? Que eran hermanos, eran amigos, para nada. Era que siempre tenían intereses disímiles. Donde se metía Portugal e Inglaterra no. Si ustedes ven todo lo que es el sur, sobre todo la costa oeste de África, Inglaterra no se metía demasiado. Después en Europa, Brasil, Inglaterra no estaba. ¿Por qué se peleaba Inglaterra con Francia? Porque peleaban en lugares comunes, lo mismo con España. Entonces Portugal, al ser también de menor envergadura que Inglaterra y perseguir lugares estratégicos distintos, por eso no se peleaba. Eso es lo que yo siempre doy ese ejemplo para decir, no es que eran mejores amigos. En este caso, India e Irán empieza a haber intereses contrapuestos. De ahí el conflicto y de ahí el uso de la palabra traición. Finalmente está el tema Ucrania. Sí. Porque obviamente si una guerra baja su nivel de enfrentamiento y la otra sube. Claro, porque hay más recursos. No, y además los medios de comunicación, de un lado para vender, por supuesto, algún conflicto tiene que haber. Entonces si no es este, vamos por otro. Y que venda. Ahora vuelve a estar en primer plano. Claro, pero que venda, Pepe, porque por ejemplo, como te digo, en Yemen están en guerra hace más de 10 años y no veo las noticias que pasa en Yemen. Entonces, tiene que vender también, eso es entendible el lado de la comunicación. Entonces, va virando de un conflicto al otro. Pero bueno, diría Francisco estaría contento con esto, creo, porque fue un avance hacia la paz muy débil. A ver,
La paz es una... Francisco insistía mucho, en general la iglesia siempre insistió mucho en la paz. Trató de decir, ¿Por qué la paz es importante? Porque la paz fortalece la diplomacia y la diplomacia fortalece el multilateralismo. La guerra potencia el bilateralismo. Entonces, un proceso de paz en donde intervienen múltiples naciones es un avance para el mundo. Es muy frágil, puede caerse en cualquier momento. Ahora tenemos elecciones en todos lados. Sí. En Estados Unidos hubo elecciones, en Colombia, en Perú. Todo eso es afectado por esto y ya tenemos que ir cerrando para darle a Daniel el control. Él quiere el control de los últimos 5 minutos. Bueno, Manuel, interesante. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Un placer como siempre, y son temas que me parece la gente tiene que saber y tiene que mantenerse actualizada. Sí, porque impacta mucho, impacta en la Argentina también diplomáticamente, y el petróleo, hoy el petróleo en la Argentina es un tema principal, así que el precio del petróleo bajó, eso no es del todo bueno. Es cierto. Así que, bueno, Manuel, muchísimas gracias. Por favor, un placer, muchas gracias. Gracias, Daniel, y nosotros nos vemos en otro programa de Geopolítica y Trabajo analizando temas que parece que no son importantes, pero son mucho más importantes de lo que parece.